Cuando conocí a Raúl, me desempeñaba como arquitecta de una empresa de construcción de mi ciudad. Él llegó designado por los principales accionistas para convertirse en director financiero. Fue amor a primera vista. Su porte elegante y sus ojos verdes hicieron que perdiera la cordura con solo verlo. Luego, con la interacción diaria, no tardó en llegar la primera cita y las noches de pasión. Siempre me pregunté cómo un hombre como aquel no tenía una esposa. Pero aunque tenía mis dudas, nunca le pregunté al respecto, porque, si le soy sincera, le tenía mucho miedo a la respuesta. Sí, moría de miedo a escuchar lo que no quería y que mi castillo de naipes se viniera abajo al descubrir que tenía familia y que me considerara solo un pasatiempo. Lo cierto es que nuestra relación parecía bastante sólida. Dormía conmigo en mi casa todas las noches, y luego nos íbamos juntos al trabajo todos los días. Jamás hablaba de su familia, solo de su madre. Decía que era una señora enferma y que vivía con su hermana menor que era estudiante aún. Por eso iba a menudo al banco para hacer transferencias a una cuenta que, supuestamente, era de su madre. Porque mientras su hermana fuera menor de edad, él era el responsable de sostenerlas a las dos. 2 veces al mes viajaba a su pueblo y estaba allá 2 o 3 días. Luego, a su regreso, todo seguía como antes, todo amor y felicidad. Una vez, cuando estaba preparando las maletas, le hablé y le pregunté cuándo me llevaría a conocer a su madre y a su hermana. Noté que la pregunta lo puso muy nervioso. Me dijo que en otra ocasión sería, porque por la enfermedad de ella no era recomendable darle emociones fuertes. Pero que, cuando estuviera con ella, le iba a hablar de mí. Aunque yo esperaba que me llevara con él en esa ocasión, no me quedó más remedio que resignarme. Pensé que si pretendía hablarle de mí, ya era algo. En el próximo viaje, de seguro lograría lo que yo estaba soñando. De momento me tocó conformarme y quedarme a esperar por su regreso. Lo acompañé al aeropuerto y lo despedí como su esposa que era, al menos yo me sentía así. Al salir del aeropuerto, sentí la primera fatiga. Fue necesario que un trabajador del lugar prácticamente me tomara en brazos y me llevara hasta uno de los asientos. Luego, comenzó a echarme aire directamente al rostro con una penca. Una señora me alcanzó un vaso con agua y se sentó a mi lado para velar que me recuperara. «Muchacha, tú estás embarazada». La pregunta me sorprendió y respondí como un resorte y sin pensar, «No, yo no». «¿Estás segura? ¿No has notado si te ha faltado el periodo?» Hasta ese momento no me había percatado, pero esa desconocida parecía conocerme más que yo misma. Ciertamente, tenía 10 días de retraso, pero se lo estaba achacando a que los retrasos menstruales son muy normales en mí. Cuando me sentí mejor, me dirigí hasta donde había dejado aparcado mi auto. Lo puse en marcha y regresé a mi casa, y al otro día no pude ir a trabajar. Ciertamente, me sentía muy mal y no dejaba de pensar en lo que me había dicho aquella mujer del aeropuerto. Hablé con el director general y le dije que iría al doctor, y así lo hice. Adivinen qué, estaba entrando ya en el 3er mes. Ahora quedaba esperar por el regreso de Raúl y rezar porque se pusiera feliz con la noticia que le tenía. Ahora no le quedaría más remedio que aceptar nuestro amor y presentarme como su pareja delante de su familia. Estaba tan entusiasmada que ya no podía esperar para darle la noticia de que sería padre. Pues moría de ganas de ver su rostro cuando supiera que el fruto de nuestro amor palpitaba dentro de mi vientre. Esa noche, después de comer, tuve aquella idea que le daría un vuelco radical a mi vida. Aquella maldita idea, que ahora sé que es de las peores que he tenido jamás. Ya estaba acostada cuando agarré el teléfono y marqué a su celular. Dio muchos timbres hasta que fue contestado. Cuando contestó la llamada, muy emocionada, le dije, «Mi amor, tengo algo que contarte». Entonces, mi ser se congeló cuando la voz de una mujer me contestó. Entonces me disculpé alegando haberme equivocado de número.
Inmediatamente colgué y solté el celular sobre la cama. ¿Cómo podía ser que una mujer contestara el celular de mi pareja? ¿Quién era ella y dónde estaba él? Podrás imaginarte lo mal que me puse. Casi no pude dormir con tantos celos, pues comencé a sentirme engañada. Él nunca me habló de que fuera casado. Los próximos días fueron un calvario. Raúl me llamó una vez para saber cómo estaba y me dijo que regresaría en unos días. Lo más lógico era contarle en ese momento de aquel asunto, pero el miedo impidió que lo hiciera. Tenía muchas dudas, pero una cosa tenía clara, no era el momento. Mientras hablaba, noté que su voz estaba rara, como si tuviera un peso grande sobre sus hombros. Tal vez era idea mía, pero sentía que su voz estaba como ausente. Aquella llamada duró poco tiempo, creo que no fue más de 15 minutos. Cuando colgó, quedé aún más desconcertada. Me preguntaba si aquella mujer le habría contado que lo llamé y era por eso que lo sentí tan raro. Pero aunque me preocupara, solo me quedaba esperar. Al otro día fui a trabajar aunque seguía sintiéndome muy mal, con aquellas náuseas terribles, características de una mujer en mi estado. Casi llegaba cuando aquella mujer me salió al paso. Yo la crucé y continué mi camino porque no la conocía. Hasta que escuché aquellas palabras y me paralicé. Muchacha, yo puedo ayudarte con esos problemas que cargas en tus hombros. Miré para todas partes buscando si era conmigo. Pero no había nadie más, así que ciertamente aquella mujer llena de collares me estaba hablando a mí. Puedo ayudarte para que el padre de ese bebé regrese contigo y deje definitivamente a su esposa. Entonces estuve segura y a la vez insegura. ¿Cómo aquella mujer que jamás había visto sabía más de mi vida que yo misma? Le dije que estaba confundida, que mi novio no era casado. Ella me miró y confirmó mis sospechas. Él era casado y tenía 2 hijas con su esposa. Por favor, señora, déjeme. Yo no sé de lo que está usted hablando, le dije y seguí mi camino. Mientras me marchaba, la escuché decir que su campamento estaba en las afueras del pueblo, que allí me estaría esperando. Raúl regresó al otro día. Me sorprendí al verlo llegar a la empresa porque ni siquiera fue al departamento que teníamos rentado juntos para llevar sus cosas. Estaba evitándome y eso me dolía. Con cada minuto que transcurría, me convencía más de que lo que me dijo aquella gitana era verdad. Raúl vivía una doble vida, pues tenía esposa e hijos. Y por lo visto ya había decidido con quién quería quedarse, y esa no era yo. Aunque tenía mucho miedo al encuentro con él, estaba convencida de que era algo que debía suceder. Después de compartir con él mucho tiempo de mi vida, y llevar un hijo suyo dentro de mis entrañas, tenía derecho a exigir una explicación. Por tanto, sin pensarlo más, me dirigí directamente a su oficina. La secretaria intentó detenerme, pero me las ingenié para entrar antes de que ella pudiera impedírmelo. Raúl levantó la mirada cuando sintió la algarabía. Yo estaba entrando por la puerta y la secretaria me decía que no podía entrar. Entonces él le dijo que me dejara y que no permitiera que nadie nos interrumpiera. El ambiente estaba tenso, nunca vi a Raúl tan serio. Me pidió que me sentara y lo escuchara sin interrumpirlo. Me habló de su esposa y los 2 hijos que tenía con ella y me pidió disculpas por no habérmelo contado antes. Pero me dijo que no pensaba romper con su matrimonio y que de hecho había vuelto solo para dejar sus asuntos claros antes de regresar definitivamente a su pueblo. Yo estaba destrozada y comencé a llorar. Y le dije de mi embarazo, esperando a que eso lo hiciera valorar la idea de cambiar de opinión y quedarse a mi lado. Pero no fue así. Al principio se sorprendió con la noticia, pero luego me dijo que lo sentía mucho, pero que debía valorar la posibilidad de abortar. Él quería que yo abortara a nuestro hijo. ¿Cómo era tan cruel y me pedía semejante cosa? ¿Cómo era posible que yo me hubiera equivocado tanto? Salí de su oficina con el corazón hecho 1000 pedazos y me fui a la mía.
Lloré tanto que mis ojos me ardían y mi garganta estaba reseca. Cuando me sentí mejor, retocó mi maquillaje para intentar esconder el color rojizo de mi piel, provocado por el llanto, y tratando de pasar inadvertida salí de la empresa. Mientras caminaba pensaba en todo lo que me estaba pasando. No pensaba renunciar a él, mucho menos a mi hijo. Entonces recordé lo que me dijo aquella mujer unos días antes. Yo no soy muy devota a esas cosas, pero en mi desesperación fue la única salida que vi. Le hice señas para que se detuviera a un taxi que pasaba. Corrí hasta donde estaba y me subí. Le pregunté al taxista si conocía dónde estaba ubicado un campamento gitano, que según había escuchado estaba en las afueras del pueblo. Me dijo que sí sabía, pero que era muy peligroso ir en esa dirección. Que me podía acercar, pero que no me llevaría hasta allí mismo. En mi desesperación estuve de acuerdo. Sabía que si alguien podía evitar que Raúl me abandonara definitivamente era ella. Por lo que me dijo aquel día, estaba segura de que debía ser muy poderosa. Habían pasado alrededor de 30 minutos cuando me estaba bajando del taxi. Delante de mí estaba un bosque de pino, el que debía atravesar para poder llegar al campamento gitano que estaba ubicado después. Reconozco que mientras caminaba entre los árboles sentía bastante miedo. Podía ser asaltada, eso era una posibilidad que debía valorar. Sobre todo teniendo en cuenta la mala reputación que tienen los gitanos. Ya podía ver el campamento cuando una mano me detuvo y un cuchillo acarició mi cuello. ¿Dónde vas, linda? ¿Tus papás no te enseñaron a no entrar a un terreno ajeno sin permiso? Por favor, señor, no me hagas daño, solo vengo porque la señora de los collares me dijo que la buscara aquí. Entonces el desconocido me soltó, mientras guardaba el cuchillo en la funda que llevaba puesta en la cintura. Después, con gesto, me indicó que lo siguiera y me llevó hasta aquella choza. Todo en aquel campamento era muy sencillo. Las personas estaban vestidas de una manera muy extravagante. Los hombres llevaban el pecho desnudo o apenas cubierto. Las mujeres con vestidos y muchas joyas estaban alrededor del fogón de leña cocinando los alimentos. A ciencia cierta se podía notar que eran muy pobres, pero eran muy unidos. Eran como una enorme familia, donde al parecer la mujer de aquel día era la matriarca. El hombre entró y en un momento salió para buscarme. Levanté con mi propia mano la cortina de tela gorda que cubría la puerta de entrada y en pocos pasos estaba dentro. Todo allí adentro era escalofriante. Las enormes figuras demoníacas, con aquellos rostros tenebrosos, estaban en cada rincón de la choza. Los cuadros que representaban la Santa Muerte y el Rey de las Tinieblas estaban colgados en todas las paredes. Pero lo que sí consiguió sacarme el aliento fue el altar. Tenía muchos vasos, y algunos de ellos tenían solo agua clara, pero los otros contenían algo que, a simple vista, parecía ser una especie de líquido grumoso, oscuro y mal oliente. Las velas del altar, todas eran de color negro, y el fuego que ardía en la mecha, ardía con un tono rojizo. Era la misma mujer del día anterior. Me dijo que me estaba esperando porque sabía que iría a buscarla. En eso se me acercó y tomó mi mano. Mientras dibujaba con su dedo cada línea de mi mano, decía cosas de mi vida que yo misma desconocía. Aquella gitana practicaba la magia negra. Lo supe desde el mismo momento en que puse mis pies dentro de aquella cabaña deteriorada. Desde que tengo conciencia, siempre fui enemiga de este tipo de prácticas. Pues consideraba algo muy cruel el simple hecho de obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Pero en ese momento y en aquella situación ya no me importaba. Quería retener a Raúl a mi lado, aunque para ello tuviera que hacer un amarre maligno o pactar con el mismísimo Rey de las Tinieblas. La gitana, después de leer mi mano, me tiró las cartas. Decía que debía conocer hasta el último detalle para preparar un amarre efectivo, y a mí me pareció bien. Entonces me orientó todo lo que necesitaba para preparar el amarre.
Me dio papel y lápiz para anotarlo, porque eran muchas cosas. Debía regresar cuando lo hubiera recolectado todo. Siempre me dijo que debía regresar lo antes posible, o Raúl se marcharía. Entonces todo se complicaría. Lo primero que debes traerme es un sapo, me dijo haciéndome reaccionar. ¿Cómo iba a agarrar un sapo si una insignificante ranita platanera me hacía gritar? Un sapo y lo más grande que puedas, recalcó. Además, voy a necesitar ropa interior de él y tuya. También, 2 muñecas confeccionadas manualmente de pedazos de tela de piezas de ropa de ustedes dos, una hembra para que te represente a ti, y otra macho para que represente a tu amor. Ay, muy importante. Me debes traer también 2 pomos de cristal, un mediano y otro grande. El más grande en dependencia al tamaño de los muñecos que hagas. Un tarro de miel de abeja y un rollo de hilo de coser de color blanco. Mientras que aquella mujer me iba diciendo, yo plasmaba en el papel cada cosa que debía buscar. Cuando terminó, me fui de aquel lugar para regresar a la casa. Antes de salir, agarré mi celular y le marqué el número telefónico del taxista que me había traído en la mañana. Tardó alrededor de 30 minutos en llegar y yo ya lo esperaba. Mientras regresábamos, le pregunté si sabía algún lugar donde pudiera encontrar un sapo grande. Aquel hombre me miró con cara de susto. Aunque no tenía ni idea de quién era yo, sí sabía qué tipo de magia practicaba aquella gitana. Además, el sapo siempre ha sido asociado a la brujería y por lo general los hombres se mueren de miedo cuando de brujas se habla. Al notar su reacción, le expliqué que tenía un enfermo en la familia y que lo necesitaba para hacer una limpieza espiritual que me había recomendado la gitana. Él me comentó que conocía una tienda donde vendían animales exóticos y que seguramente allí encontraría lo que estaba buscando. Entonces, sin dudar, le dije que me llevara y en lapsus breve de tiempo estaba entrando en aquella tienda. Allí podrías encontrar todos los animales que pudieras imaginarte, desde un ave de hermosos colores hasta una tortuga de esas que están en peligro de extinción. Pero yo iba en busca de una sola especie, un sapo que fuera lo más grande posible. Cuando le comenté a la muchacha lo que necesitaba con la esperanza de poder encontrar aquí aquel pedido, sonriente me dijo que tenía exactamente lo que yo estaba buscando. Se fue y en unos pocos segundos regresó. Entre sus manos traía una pequeña caja hecha de madera, con algunos orificios en la parte superior. Dentro estaba un ejemplar que es conocido como sapo gigante o de caña, ideal para aquel trabajo de amarre que quería hacerle a Raúl. Cuando salí de la tienda, me fui directo a mi casa, radiante de alegría porque tenía fe en que aquella gitana me devolvería a Raúl, como dicen por ahí, con todo y envuelto en papel brillante. Se me rompió el corazón al entrar en mi casa. Sobre la mesa del comedor estaban las llaves de él. Fui hasta el dormitorio en busca de ver con mis propios ojos lo que era inminente. Abrí el ropero y con pesar observé que allí solo estaba colgada mi ropa. Raúl había pasado por mi casa en mi ausencia para recoger sus pertenencias sin tener que darme la cara. Pero no pensaba dejársela tan fácil. Regresaría a mí a las buenas o a las malas. No tenía objeción en obligarlo, aunque para ello tuviera que ir y volver del mismísimo infierno. Esa tarde me dispuse a completar todo lo necesario para hacer el trabajo de brujería. Por suerte encontré entre mi ropa interior uno de sus calzones, así que lo junté con una de mis braguitas y los coloqué dentro de mi bolso. Los muñecos de trapo los confeccioné esa tarde. Para el macho utilicé una camisa de Raúl que tenía guardada para donar a algún necesitado, porque ya no le quedaba. Para la hembra utilicé un vestido mío. A la mañana siguiente, con todo guardado dentro de mi bolso, llamé otra vez al mismo taxista del día anterior. Este ya sabía en los pasos en que yo andaba, y yo no quería que nadie más supiera que me estaba involucrando en este tipo de prácticas. En un rato más, ya estaba sentada en la misma silla, dentro de la misma choza y frente al mismo altar del día anterior.
La gitana comenzó por tomar mi braguita y el calzón de Raúl. Hizo un nudo muy fuerte entre los dos y luego lo colocó dentro del más pequeño de los dos pomos de cristal. Entonces agarró el tarro de miel de abeja y le derramó medio frasco encima. Después, ensartó una hebra del hilo blanco que yo había llevado en una aguja y con sendas puntadas comenzó a unir los dos muñecos, uno frente al otro. Luego lo colocó dentro del otro pomo de cristal y le vertió encima el resto de la miel que aún estaba dentro del tarro. Ya solo quedaba el trabajo con el sapo. Ella agarró la caja, la puso sobre el altar y comenzó a invocar a los espíritus en una lengua que yo no conocía. Después de un rato, me lo devolvió y me dijo que el resto del trabajo me tocaba hacerlo a mí. Entonces me dijo exactamente lo que debía hacer de ahora en adelante. Cuando Raúl estuviera dormido, debía pasarle el sapo 5 veces sobre su vientre mientras decía para mis adentro: sapo, sapito, que este hombre no tenga sosiego ni descanso mientras no esté a mi lado, de todo corazón, cuerpo y alma. Que no tenga ojos, pensamiento ni futuro con otra mujer que no sea yo. Después de esto, debía decir una oración para así cerrar el embrujo que me daría todo el poder sobre mi hombre. Pero ahora había otro detalle. ¿Cómo lograría hacerlo si Raúl se había marchado de mi casa y no quería saber nada de mí? Cuando le comenté a la gitana mi preocupación, se sonrió. Me dijo que no me preocupara, que él vendría a mí solito y sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Después de esto, tendría al ser amado solo para mí. Pero, eso sí, debía cuidar al sapo por siempre, mantenerlo a buen resguardo y alimentado, porque, si el sapo moría o se marchaba, el embrujo quedaría sin efecto y lo perdería para siempre. Entonces, regresé a mi casa con el encargo. Debía buscar un buen lugar donde poner a aquel animal y donde pudiera pasar el resto de su vida. Lo puse en una caja más grande y le puse agua para que pudiera bañarse y estar totalmente a gusto. En la noche, mientras me duchaba, sentí el timbre de la puerta. Salí lo antes posible y para mi sorpresa, allí estaba Raúl de cuerpo y alma. Sí que era poderosa aquella gitana. Entró, conversamos de nosotros y me habló de su otra familia. Se disculpó también por pedirme que abortara a nuestro hijo y me dijo que lo hizo porque la noticia lo agarró de sorpresa. Te entiendo, no pasa nada, le dije mientras iba a la cocina por 2 copas de vino para celebrar la reconciliación. Por supuesto, en la de él puse un poco de polvo para dormir. Debía lograr que durmiera de una manera tan profunda que no despertara mientras yo hacía el trabajo con el sapo grande. Todo salió de maravilla. Después de que nos bebimos el vino, fuimos al cuarto y tuvimos intimidad. Luego, él se durmió profundamente y yo hice mi parte del trabajo. Ahora lo tengo por fin a mi lado todos los días. Él fue hasta su pueblo y terminó definitivamente con su esposa. Su familia nunca me ha aceptado, pero, a decir verdad, no me importa para nada. Mi hijo nació y ahora somos una familia de verdad. Una vez regresé a aquel lugar y ya estaba desolado. Pues el campamento gitano ya se había marchado. Allí solo quedaba algún que otra vara clavada en la tierra, como prueba fehaciente de que en aquel lugar estuvo anclado el campamento. Ese campamento de aquella bruja gitana que, con sus hechizos, me devolvió el amor de mi vida. El sapo aún está junto a mí. Lo alimento y lo cuido como si fuera parte de la familia. Porque yo no quiero ni pensar lo que pasaría si, por algún motivo, un día lo llego a perder. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like, o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.